tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del funcionalismo. Se preguntarán, ¿de dónde viene esto? Pues bueno, el funcionalismo establece que los medios de comunicación siempre tienen la intención de generar un efecto sobre el receptor, que a su vez posee unas necesidades que los medios deben satisfacer. Esto según Botero Escobar 2012, en donde se busca entender las funciones que tienen los medios en la sociedad y ya no sobre los efectos de los medios. Para entender esto utilizaremos la metáfora del cuerpo humano, donde el gran sistema viene a ser todo el cuerpo, este siendo el gobierno o Estado. Después vienen los subsistemas, que buscan proporcionar el bien hacia el gran Estado. Y esta se puede entender como medios económicos, escuelas y mucho más. Y para finalizar está la sociedad, que es lo más bajo de todo este régimen. También es importante mencionar que los efectos de estos mensajes están fuertemente determinados por el contexto social en el que se encuentran. Esto según Paul Lazarsfeld. Para entender el funcionalismo es necesario entender que las instituciones y las personas pueden ser tanto funcionales o disfuncionales. Entendemos como funcionales a todo lo que necesita el sistema, y disfuncional lo que rompe este equilibrio y la funcionalidad del gran sistema, haciendo que no funcione. Entonces, lo que se realiza con las disfunciones es que se intenten desaparecer, que se intente cambiar volviéndolas funcionales, o censurarlas por medio del miedo, por medio de la cárcel, o en el peor de los casos, la muerte. Dentro del funcionalismo existen dos disfunciones del mensaje. La primera es el miedo, que consiste principalmente en generar una emisión de noticias alarmantes que puedan generar pánico en lugar de vigilancia a las personas. Mientras que la segunda disfunción es la narcotizante, la cual, según Wright, significa que los receptores o individuos generan falsas sensaciones de información, lo que los hace pensar que están bien informados al momento de entablar conversaciones con las personas. Para entender esto, Crash y Eddie nos van a dar unos ejemplos. Imagínense un pequeño editorial de periódico en un lindo pueblo. Dentro de este se informará a los ciudadanos acerca de las noticias sobre la alcaldía y las promociones del banco. Un día, entre sus noticias, informaron que una gran niebla llegaría al pueblo y por ende todos deberían permanecer en sus casas. En este caso, se muestra cómo el medio de comunicación, el periódico, proporcionó la posibilidad de estar alerta frente a una amenaza o peligro inesperado, en este caso, la neblina. Si, por el contrario, el titular del periódico fuese «Huyan, corran, la gran neblina se aproxima», con esto la gente va a quedar muy alarmada y algunos huirán del pueblo y otros correrán por sus vidas, saqueando supermercados, tiendas, o otros simplemente no creerán en el mensaje del periódico. Como por este mensaje se genera pánico y miedo en los ciudadanos. A la vez, en este caso, puede suceder que los ciudadanos que leyeron o escucharon la noticia empiecen a difundir el periódico y que todo el pueblo esté enterado de la gran niebla. Si por otro lado algún ciudadano solo lee el titular de que viene la gran niebla y empieza a gritar alterado, a informar a los demás de que su casa se derrumbará, la gran neblina es el inicio del apocalipsis. Este individuo está narcotizado, ya que al no leer la información del periódico, sino solo el titular, él piensa que está informado, pero en realidad no lo está, lo que significa, según Wright, que está bajo los efectos narcotizantes. Es decir, tiene una falsa sensación de participación en la realidad social, puesto que el medio sí suple la necesidad de informar bien al ciudadano, de manera que éste pueda mostrar su estatus y prestigio, teniendo en cuenta lo que el medio le brindó, pero el individuo es quien decide qué hacer con esa información. Muchas gracias, Crash y Eddie, por sus ejemplos. Espero les quedara claro y recuerden las consecuencias de ser disfuncional: la censura, la prisión o, en el peor de los casos, la muerte. Hemos explorado cómo esta teoría analiza y comprende el papel de los medios de comunicación en la sociedad. El funcionalismo se basa en la idea de que los medios de comunicación tienen la intención de generar un efecto en el receptor, quien a su vez tiene necesidades que los medios deben satisfacer. Para explicar mejor esto, se tomó la metáfora del cuerpo humano, en la cual se tiene como subsistemas a los medios de comunicación y otros. También se destaca que los efectos de los mensajes mediáticos están fuertemente influenciados por el contexto social de los individuos, lo que añade complejidad a la dinámica de los medios y la sociedad. Teniendo en cuenta los ejemplos
presentados podemos entender que nos muestran cómo los medios pueden influir en la percepción y la participación de la sociedad en función de cómo se presentan las noticias. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron los ejemplos presentados. El primero, donde se muestra la función de los medios de comunicación respecto a la sociedad, en la cual se proporciona la posibilidad de estar alerta frente a amenazas y peligros inesperados, esto siendo una función social. En el ejemplo se muestra cómo se alerta de buena manera a la comunidad sobre el peligro de la gran niebla y como resultado se obtuvo que las personas procedieran con más precaución ante esta amenaza y que se resguardaran en sus hogares. Tomando esta función, tenemos su disfunción, el miedo, en el que se genera pánico a partir de las disfunciones de noticias alarmantes. En el segundo ejemplo tomamos la función de los medios de comunicación en relación con el individuo, la atribución de estatus y prestigio a las personas y a los grupos objeto de atención por parte de los medios de comunicación. En el ejemplo se muestra cómo uno de los ciudadanos leyó la noticia y empezó a informar a los ciudadanos en donde les mostraba el artículo, el titular y qué se les recomendaba hacer. Para este caso la disfunción sería la narcotizante, en donde el individuo genera falsas sensaciones de que está bien informado. En el ejemplo se ve como uno de los ciudadanos alerta al otro generando más pánico, informándole muy pocas cosas de lo que dice el periódico. Esta disfunción está relacionada con la inflación debido a que el medio sí suple la necesidad de informar bien a los ciudadanos de manera que estos puedan mostrar su estatus y prestigio a partir de lo brindado por el medio. Pero el individuo es quien decide qué hacer con esta información. En este caso, el individuo toma solo una pequeña parte de la información brindada y empezó a difundirla, generando más pánico, lo que muestra cómo este individuo narcotiza y afecta el equilibrio del gran sistema.